Hola, bienvenidos a Neuteorías, el lugar donde las historias cobran vida, los personajes tienen secretos y cada capítulo puede cambiarlo todo. Si te gustan los fanfics, los giros inesperados y las historias que te atrapan desde el primer minuto, quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. Aquí no solo vas a escuchar una historia, vas a vivirla. No siendo más, los dejo con el capítulo. Capítulo 3. Parte primero, acero negro y palabras valirias pop general. El cofre parecía esperar. No había otra forma de describirlo. En medio de aquella armería muerta, rodeado de espadas quebradas, cascos oxidados y escudos que se deshacían con solo mirarlos, aquel objeto permanecía casi intacto. La madera oscura estaba cubierta por una fina capa de ceniza, pero no podrida. Las bandas metálicas que lo reforzaban no tenían el rojo enfermo del óxido. Eran negras, lisas, con un brillo apagado que reflejaba la luz de la antorcha como si se negara a pertenecer al mismo mundo que todo lo demás. Jack lo miraba sin moverse. A su alrededor estaban Thomas, Juan, Eric, Aedan, Arturo, Víctor e Isabella. Algunos habían entrado por el ruido. Otros por curiosidad. Otros porque, después de todo lo ocurrido, cualquier sonido en la oscuridad podía significar vida, muerte o algo peor. El viento golpeaba los muros del puesto militar, arrastrando ceniza contra las piedras. Afuera, el resto del grupo dormía a medias, repartido entre el patio y las salas laterales, bajo turnos de vigilancia que ya no parecían simples precauciones, sino la línea delgada entre seguir respirando o ser devorados por la noche. No me gusta, dijo Víctor. Aedan soltó una risa baja. Nada aquí te gusta. Correcto. Y hasta ahora mi instinto va ganando. Juan levantó la antorcha un poco más, acercándose al cofre sin tocarlo. No está oxidado. Ya lo dijiste, murmuró Aedan. Lo repito porque todo lo demás aquí parece haber pasado los últimos siglos muriéndose. Esto no. Thomas, aún agachado frente al cofre, pasó los dedos cerca de la cerradura sin llegar a tocarla. Tiene llave. Eric se inclinó junto a él. Puedo intentar romperla. Arturo negó antes de que nadie respondiera. No. Eric lo miró. ¿No? No sabemos qué hay dentro ni cómo está construido. Si el mecanismo está tan bien conservado como parece, forzarlo puede romper lo que sea que guarda. O activar algo. Víctor retrocedió otro medio paso. ¿Activar algo? ¿Como una trampa? Arturo sostuvo su mirada con absoluta seriedad. Sí. Genial. Cofre maldito. Me encanta. Isabella se acercó con cautela. La manta que llevaba sobre los hombros le daba una apariencia más frágil de la que su mirada permitía creer. Se agachó al lado de Juan y observó la madera, las bandas de metal y la cerradura. No parece hecho para abrirse rápido, dijo. Parece hecho para durar. Juan la miró. Eso fue inquietantemente exacto. Soy bióloga, no poeta. Yo estudio historia. Puedo confirmar que los objetos diseñados para durar suelen guardar cosas que alguien consideraba muy importantes o muy peligrosas. Jack giró apenas hacia él. El rostro de Juan estaba serio. Demasiado serio. Ese Juan que lanzaba bromas para tapar el miedo seguía ahí, pero debajo había otra parte de él que Jack conocía bien. La parte que podía quedarse horas mirando mapas, ruinas, fechas y detalles insignificantes hasta encontrar un patrón. La parte que, aunque nunca había sido tan obsesiva como Jack con el mundo de Canción de Hielo y Fuego, sí había aprendido suficiente historia, arqueología y valirio por culpa de sus años de amistad y ahora esa parte estaba despierta. ¿Qué ves? Preguntó Jack. Juan tragó saliva. No lo sé todavía. Pero mira los bordes. Jack se acercó. Juan señaló las esquinas del cofre. Allí, casi ocultas por el polvo, había pequeñas marcas talladas en el metal. No eran letras claras. Parecían líneas curvas, formas entrelazadas, quizá decoración. Quizá algo más. Tomás entrecerró los ojos. ¿Es escritura? Tal vez, respondió Juan. O símbolos. Están muy gastados. Arturo acercó la antorcha, a luz hizo bailar las sombras sobre el metal negro. Jack sintió una punzada en el pecho. Había algo familiar en la forma de aquellas líneas. No podía leerlas. No con esa erosión, no con tan poca luz, no con el miedo apretándole la garganta. Pero algo en su memoria quiso unirlas con libros, mapas, glifos, palabras que él había estudiado por pura obsesión cuando el mundo aún era normal.
No lo forcemos, dijo Jack. Eric bajó el pico de escalada, aunque no parecía del todo convencido. Entonces necesitamos la llave. Aedan miró alrededor, abriendo los brazos hacia la armería destruida. Claro. Busquemos una llave pequeña en una ruina llena de basura oxidada, de noche, con criaturas afuera y gente durmiendo a 20 metros. Plan perfecto. Si tienes uno mejor, habla, dijo Thomas. Aedan cerró la boca, durante unos segundos solo se escuchó el crujido de la antorcha, luego Arturo se puso de pie y miró la sala con atención. Si alguien construyó este cofre para guardar algo importante, la llave no estaría tirada en el suelo. Entonces, preguntó Víctor. Estaría protegida. O escondida. O con alguien que tuviera autoridad para abrirlo. Juan levantó la vista despacio. Nobles. Todos lo miraron, Juan señaló el cofre. Si esto era un puesto militar, la armería tendría armas comunes. Lo que sea que haya en ese cofre no era para soldados normales. Si está tan protegido, si resistió cuando todo lo demás se pudrió, pudo pertenecer a alguien importante. Un comandante. Una familia noble. Alguien con rango. Tomás frunció el ceño. ¿Y dónde estaría esa persona? Juan no respondió al instante, su mirada se desplazó hacia el fondo de la armería. Allí, detrás de un montón de escudos rotos y una mesa caída, la pared parecía igual que las demás. Piedra oscura, humedad, marcas antiguas. Nada especial, pero Jack notó que Juan no miraba cualquier punto, miraba una línea vertical en la pared. Apenas visible. Arturo, dijo Juan. Ven aquí. Arturo se acercó. Juan le señaló la piedra. ¿Ves eso? Arturo levantó la antorcha. Una grieta. No. Dos grietas. Jack se acercó más, había una línea vertical y otra horizontal, formando una especie de borde. La piedra estaba cubierta por polvo y ceniza, pero la forma era demasiado recta para ser casual. Eric pasó la mano por encima. Hay corriente. Aedan levantó las cejas. ¿Corriente de aire? Eric asintió. Muy leve. Pero sí. Víctor miró la pared como si fuera a abrir la boca y devorarlo. No me gusta. Juan suspiró. Ya nos quedó claro tu informe emocional. Thomas se acercó a Jack. ¿Crees que es una cámara? Jack observó el borde. Creo que este lugar acaba de volverse más interesante y mucho peor. Eric y Aedan retiraron los escudos rotos. La mayoría se deshicieron en fragmentos al moverlos. Debajo había una argolla de metal ennegrecido casi oculta entre ceniza. No estaba oxidada como las demás piezas. Arturo la señaló. ¡Ay! Eric la tomó con ambas manos y tiró, no se movió. Aedan se colocó a su lado. A la de 3. No grites, dijo Jack. No despierten a todos si no hace falta. Entonces a la de 3 en silencio, murmuró Aedan. Ambos tiraron, la piedra no se dio al principio. Luego algo crujió en el interior de la pared, un sonido seco, profundo, como un hueso antiguo rompiéndose. Víctor levantó su barra de madera. Isabella retrocedió hasta quedar junto a Juan, la losa se abrió apenas. Un hilo de aire viejo salió desde la oscuridad, no olía a podredumbre reciente, olía a encierro. A polvo. A piedra sellada. A muerte antigua. Eric y Aedan tiraron de nuevo. Esta vez la puerta oculta se movió lo suficiente para revelar una abertura estrecha que descendía hacia una cámara pequeña. Jack tomó aire. Eric, Aedan, conmigo. Thomas, Juan, Arturo, ustedes detrás. Víctor, quédate en la entrada. Víctor abrió la boca, pero Jack lo interrumpió antes de que protestara. No es castigo. Si pasa algo, avisas al resto. Víctor apretó la mandíbula. Bien. Isabella dio un paso al frente. Yo voy. Juan la miró de inmediato. ¿Qué? Si hay cuerpos, puedo ver si hay señales de quemaduras, heridas o algo útil. Isabella, no sabemos qué hay ahí dentro. Precisamente. Jack dudó. Eleanor habría dicho algo parecido. Y aunque parte de él quería mandarla de vuelta con los demás, sabía que empezar a decidir quién podía soportar qué verdad era exactamente lo que Eleanor le había pedido no hacer. De acuerdo, dijo al fin. Pero detrás de Juan. Y si digo que salgan, salen. Isabella asintió. Juan murmuró. Genial. Ahora soy escudo humano oficial. Hablas mucho, dijo Arturo. Que sea útil. Ese chiste era mejor cuando lo dijiste tú primero. Entraron, la cámara estaba al final de un pasillo corto, tan bajo que Eric tuvo que inclinar la cabeza.
La antorcha de Arturo iluminaba las paredes de piedra negra. Había marcas talladas en algunos puntos, más claras que las de afuera, protegidas por el encierro. Jack intentó leerlas mientras avanzaban, pero la luz temblaba demasiado. El pasillo terminó en una habitación circular. Y allí estaban los muertos, no eran soldados, eso se supo al instante, había 5 esqueletos sentados o caídos alrededor de una mesa de piedra baja. Sus ropas, aunque podridas por el tiempo, conservaban restos de color oscuro, bordados con hilo metálico ennegrecido. Algunos llevaban anillos en los dedos huesudos. Uno tenía un collar roto sobre las costillas. Otro conservaba una especie de broche con forma de criatura alada, aunque estaba tan cubierto de polvo que era imposible distinguir si era un dragón o solo una forma retorcida por la erosión. Nobles, o algo muy parecido. Isabella se llevó una mano a la boca, pero no gritó. Tomás murmuró. Dios mío. Aedan, incluso él, perdió parte de su ironía. ¿Qué demonios pasó aquí? Juan avanzó un paso, fascinado y aterrado al mismo tiempo. Se escondieron. Arturo levantó la antorcha. La luz reveló marcas en la mesa. Copas de metal negro. Un plato pequeño con restos convertidos en polvo. Un puñal ceremonial, también oscuro, apoyado junto a una mano esquelética. Eric miró las paredes. No hay señales de pelea. Isabella se acercó con cuidado a uno de los esqueletos. No tienen huesos rotos visibles. Al menos no por violencia directa. Este, se inclinó apenas, tiene la mandíbula abierta. Ese otro también. Podría ser asfixia. Veneno. Humo. Jack observó el techo. No había salida de humo. Si se encerraron aquí, tal vez se quedaron sin aire. O eligieron morir aquí, dijo Juan. La frase hizo que todos se quedaran callados. Tomás lo miró. ¿Por qué dirías eso? Juan señaló la mesa. Porque están alrededor de la mesa, no amontonados junto a la puerta. Si hubieran intentado salir, estarían cerca del pasillo. Esto parece, no sé. Un último acto. Una reunión final. Víctor habló desde la entrada del pasillo, su voz sonando más lejana. Eso no me tranquiliza. No era mi intención, respondió Juan. Jack dio otro paso dentro de la cámara, su mirada se detuvo en el esqueleto sentado en el lugar central de la mesa. A diferencia de los demás, ese cuerpo conservaba sobre el pecho una cadena gruesa de metal oscuro. De ella colgaba una llave, no grande, no dorada, negra, como el cofre. Jack sintió que la garganta se le secaba. Ahí está. Todos siguieron su mirada. Tomás exhaló lentamente. La llave. Durante un segundo nadie quiso moverse, tomar algo de un muerto nunca era un acto ligero. Menos aún cuando aquel muerto llevaba siglos esperando en una cámara oculta, rodeado de otros nobles caídos, como si incluso en la muerte protegiera lo que se escondía en la armería. Eric fue quien rompió el silencio. Hay que tomarla. Tomás lo miró. Lo sé. Pero no se movió. Jack entendió por qué. Después de todo lo ocurrido, después de dejar muertos atrás, después de cargar culpas que no le pertenecían del todo, Tomás no quería ser el primero en arrebatar algo más de un cadáver. Jack tampoco quería. Juan avanzó. Lo hago yo. Jack lo sujetó del brazo. Juan. Su amigo lo miró. Estudio historia, ¿recuerdas? Saquear tumbas con culpa académica es parte del paquete. No es gracioso. No, pero si no hago un chiste voy a empezar a pensar demasiado en que estoy quitándole una llave a un noble muerto en una cámara secreta de un mundo imposible, y prefiero no llegar ahí todavía. Isabella dio un paso junto a él. No tienes que hacerlo solo. Juan la miró. Por un momento, la broma desapareció de su rostro. Gracias. Ambos se acercaron al esqueleto central. Juan inclinó la cabeza apenas, como si pidiera permiso a alguien que ya no podía concederlo. Luego, con un cuidado casi reverente, levantó la cadena del pecho hundido y retiró la llave. Los huesos no se movieron, nada explotó, ningún mecanismo se activó, aún así, todos soltaron el aire al mismo tiempo. La llave era más pesada de lo que parecía. Juan la miró bajo la luz de la antorcha. No tiene óxido. Jack se acercó. En el cuerpo de la llave había símbolos diminutos. Algunos estaban gastados, pero otros seguían claros. Curvas, líneas alargadas, formas que parecían letras. Esta vez Jack sí reconoció algo, no una palabra completa, pero sí una forma, una letra. Sintió que se le helaban los dedos. Tomás, dijo en voz baja. Tomás se acercó.
Juan levantó la llave entre ambos, los tres miraron el símbolo en silencio. Aedan frunció el ceño. ¿Qué? Jack no respondió. Juan tampoco. Thomas tragó saliva. Eso parece. No lo digas todavía, susurró Jack. Juan soltó una risa sin humor. Claro. Sigamos coleccionando pruebas antes de admitir que estamos jodidos. Arturo los observó con atención. Ustedes saben algo. Jack cerró los ojos un instante. Sospechamos algo. ¿Qué? Thomas respondió antes que Jack. Cuando abramos el cofre. La frase no dejó satisfecho a nadie, pero tampoco hubo más preguntas. No allí. No en esa cámara. Antes de salir, Jack miró una vez más a los esqueletos nobles. Había algo profundamente triste en aquella escena. No solo muerte. Final. Como si aquella gente hubiera sabido que nadie vendría a salvarlos, que todo lo que habían construido se derrumbaba más allá de la puerta sellada. Como si hubieran guardado lo último que importaba y se hubieran sentado a esperar el fin. Jack no sabía quiénes eran, pero por primera vez sintió que no estaban caminando solo entre ruinas, estaban caminando sobre una historia destruida. Volvieron a la armería. Víctor se apartó al ver la llave. La encontraron. Juan la levantó un poco. En una habitación llena de muertos importantes. Porque aparentemente el día aún tenía espacio para empeorar. Eric señaló el cofre. Abrámoslo. Thomas miró a Jack. Esta vez no hubo tensión de secretos entre ellos. Solo miedo compartido. Jack asintió. Juan entregó la llave a Thomas primero. Thomas la sostuvo un instante, luego miró a Jack. Los dos. Jack tomó la otra mitad de la llave, apoyando sus dedos junto a los de Thomas. No era necesario, no físicamente. Pero simbólicamente sí, ambos líderes, ambos responsables, ambos dejando claro que esta vez no habría decisiones ocultas, introdujeron la llave en la cerradura. Al principio no giró. Eric se tensó. Aedan levantó el pico de escalada, instintivamente. Juan murmuró. Por favor, no explotes. Por favor, no explotes. Por favor, no. La llave giró, el sonido fue suave, demasiado suave para un mecanismo que debía llevar años, décadas o siglos cerrado. Un clic profundo resonó dentro del cofre. Thomas y Jack levantaron la tapa, la luz de la antorcha cayó sobre el interior y todos se quedaron inmóviles. No había oro, no había comida, no había mapas, había 5 espadas. 5 hojas largas, envueltas parcialmente en telas oscuras que se deshicieron en polvo apenas el aire las tocó. Las espadas estaban colocadas una junto a otra, separadas por soportes interiores de madera negra. Ninguna tenía óxido. Ninguna parecía debilitada por el tiempo. El acero era negro grisáceo, pero no opaco. Bajo la luz de la antorcha, las hojas parecían brillar desde dentro con un resplandor frío, casi líquido. No eran negras como carbón, sino como humo atrapado en metal. Vetearon la luz en líneas ondulantes, sutiles, imposibles de seguir con los ojos. Parecían acero y sombra al mismo tiempo, las guardas estaban finamente decoradas con gemas pequeñas. Rojas, negras, verdes oscuras y algunas transparentes que reflejaban el fuego como gotas congeladas. No eran adornos exagerados. Eran precisos. Elegantes. Hechos por manos que no solo sabían forjar, sino crear símbolos de poder. Aedan, que hasta entonces siempre encontraba algo que decir, se quedó mudo. Eric bajó lentamente el pico de escalada. Isabella susurró. No puede ser. Arturo inclinó la cabeza, como si intentara encontrar una explicación racional a través de la geometría de las hojas. Víctor dio un paso hacia atrás. Eso no parece normal. Juan soltó una risa temblorosa. Felicidades. Acabas de resumir nuestro día. Jack no podía apartar la vista, su mente ya había dicho la palabra, la había gritado, de hecho. Pero su boca se negaba a pronunciarla. Thomas extendió la mano hacia una de las espadas, pero se detuvo antes de tocarla. Jack. Sí. ¿Eso es lo que creo? Jack tragó saliva. Sí. Juan se acercó al cofre con una expresión que mezclaba horror, emoción y una incredulidad tan profunda que parecía dolorosa. No. No, no, no. Esperen. Esto no se puede simplemente decir así. Aedan miró a los tres. ¿Alguien piensa explicarnos por qué están actuando como si hubieran visto un fantasma más específico que los anteriores? Jack levantó con cuidado la primera espada. Pesaba menos de lo que esperaba, mucho menos, el equilibrio era perfecto.
No como una espada decorativa. No como una réplica comprada por internet. No como las armas oxidadas de la armería. Aquella hoja parecía hecha para moverse. Para cortar. Para matar. La luz reveló una inscripción cerca de la base. Jack dejó de respirar. Las letras estaban grabadas con una precisión imposible, finas y elegantes, siguiendo una línea curva sobre el acero oscuro. No eran símbolos aleatorios. No eran decoración, eran palabras. Jack las leyó en silencio. Luego otra vez, Juan se acercó a su hombro. Tomás al otro lado, los tres reconocieron el idioma. Alto Valirio. Durante unos segundos, el mundo desapareció, no estaban en una armería. No estaban rodeados de amigos, muertos y miedo. Estaban frente a una imposibilidad convertida en metal. Juan fue el primero en hablar, casi sin voz. Eso dice Percy Snow. Tomás cerró los ojos. Fuego y sangre. Aedan frunció el ceño. ¿Qué idioma es ese? Nadie respondió al principio. Jack pasó el pulgar cerca de las letras sin tocarlas directamente. Alto Valirio. El silencio que siguió fue absoluto. Isabella miró a Juan. ¿Valirio cómo? Juan asintió lentamente. Como Juego de Tronos. Como Canción de Hielo y Fuego. Como eso no debería existir fuera de una página o una pantalla. Víctor soltó una carcajada corta, rota. No. No empiecen con eso. Eric miró fijamente la espada. ¿Estás diciendo que esto es una espada de una serie? Jack negó con lentitud. No. Estoy diciendo que si esto es real, entonces no estamos hablando de una serie. La frase cayó sobre todos con más peso que la piedra. Tomás tomó la segunda espada. Su guarda tenía gemas oscuras y un detalle que parecía una garra estilizada. También tenía inscripción. Juan acercó la antorcha. Tomás leyó despacio, con dificultad. Balardo Aeris. Jack tradujo casi automáticamente. Todos los hombres deben servir. Aedan se tensó. Eso lo he escuchado. ¿Por qué viste la serie? Dijo Juan. Aedan abrió la boca, pero no encontró una respuesta. Eric tomó la tercera espada con cuidado. La sostuvo como alguien que no estaba acostumbrado a espadas, pero sí a herramientas peligrosas. La hoja brilló con vetas negras y plateadas. Hay otra inscripción. Jack se acercó. Salses Busdar y Ixos Daor. Juan soltó el aire. Un dragón no es un esclavo. Víctor pasó una mano por su rostro. Esto es una locura. Sí, dijo Jack. Lo es. Arturo miraba las espadas como si su mente estuviera intentando armar una estructura lógica y cada pieza se negará a encajar. Podría ser una broma. Una recreación. Alguien pudo fabricar esto con frases de la serie. Juan lo miró. En una armería antigua rodeada de esqueletos con armadura, frente a 14 volcanes, después de que nos atacaron lagartos tatuados. Arturo no respondió. Juan añadió. Me encanta la lógica, Artur, de verdad. Pero hasta la lógica necesita saber cuándo retirarse con dignidad. Isabella, aún pálida, señaló las hojas. ¿Pero por qué no están oxidadas? Jack miró las vetas del acero. Porque probablemente no son acero normal. Tomás lo miró. Ambos lo sabían, esta vez Jack no esperó, no ocultó nada. Creo que son de acero valirio. Eric levantó la cabeza, Aedan maldijo en voz baja, Juan cerró los ojos, Víctor retrocedió hasta chocar con una mesa. No. No, eso no puede ser. Puedo aceptar que estamos perdidos. Puedo aceptar animales raros. Puedo aceptar ruinas antiguas. Pero no puedes decirme que estamos en Juego de Tronos. No dije eso, respondió Jack. Víctor lo señaló con un dedo tembloroso. Acabas de decir acero valirio. Dije que creo que lo es. Eso no mejora nada. Tomás dejó la segunda espada sobre el soporte con mucho cuidado. Víctor, escucha. No, Tomás. No me pidas calma ahora. Hace unas horas estábamos en un autobús. Ahora hay espadas mágicas en un cofre y ustedes leen idiomas inventados. Juan alzó una mano. Técnicamente, construido. No inventado al azar. Víctor lo fulminó con la mirada. No es el momento. Lo sé. Me salió solo. Eric levantó una de las espadas, probando su peso. No me importa si viene de una serie, de otro mundo o del culo de un dragón. Esto corta. Y no está oxidado. Eso ya la hace más útil que todo lo demás aquí. Aedan asintió, recuperando parte de su tono habitual. Por fin alguien dice algo práctico. Jack miró las 5 espadas.
5, exactamente 5, como si hubieran estado esperando a 5 manos capaces de usarlas. O como si el mundo estuviera jugando con ellos. No podemos dejar esto aquí, dijo Thomas. No, respondió Jack. Y tampoco podemos esconderlo del grupo. Juan lo miró, la conversación de la noche anterior regresó sin necesidad de nombrarla, el pánico camina con nosotros. Jack respiró hondo. Esta vez se lo diremos a todos. No ahora, no a gritos en mitad de la noche, pero al amanecer. Con calma. Todo. Los esqueletos de la fortaleza. Los del sendero. La cámara. La llave. Las espadas. Las inscripciones. Todo. Thomas lo observó. La tensión entre ellos no desapareció, pero algo se reparó un poco en ese instante. De acuerdo, dijo Thomas. Al amanecer. Isabella tragó saliva. ¿Y hasta entonces? Jack miró las espadas. Hasta entonces las guardamos con nosotros y doblamos la vigilancia. Eric asintió. Bien. Aedan señaló las 5 hojas. Entonces viene la pregunta incómoda. ¿Quién las lleva? Nadie respondió de inmediato, pero todos lo pensaron. 5 espadas de acero negro, posiblemente Valirio, en manos de un grupo de 60 estudiantes aterrados podían significar salvación o ruptura, armas, símbolos, poder, autoridad, miedo. Jack lo entendió incluso antes de que Eric lo dijera en voz alta. No pueden repartirlas al azar, dijo Eric. Si alguien sin entrenamiento intenta usarlas, se corta una pierna o mata a otro por accidente. Thomas miró a Jack. Jack asintió lentamente. Los que tengan experiencia con espadas. Juan levantó una mano con una mueca incómoda. El club de esgrima más extraño del mundo acaba de volverse relevante. Aedan miró a Juan. ¿Tú sabes usar espada? Espada deportiva, no una hoja medieval sacada de una tumba valiria o lo que sea esto. Pero sí, tengo base. Jack miró a Thomas. Thomas asintió, los tres habían compartido suficientes entrenamientos, torneos universitarios informales y sesiones absurdas de práctica como para no ser expertos reales, pero sí mejores opciones que la mayoría. Sabían mantener distancia. Sabían no apuntar la hoja hacia un compañero. Sabían moverse sin cortarse ellos mismos. Eric tomó una espada. Yo no soy de su club, pero mi padre nos entrenó con herramientas, cuchillos, bastones, hachas pequeñas y algo de combate recreativo. No es esgrima fina, pero puedo aprender rápido. Aedan apoyó el pico de escalada contra la mesa. Yo he practicado EMA un par de veces y combate histórico por diversión. Nada profesional. Pero después de hoy, diversión suena como una palabra muerta. Jack miró las espadas una por una. Entonces queda decidido. Jack, Thomas, Juan, Eric y Aedan. Víctor frunció el ceño. Qué conveniente. Todos los cercanos al mando. Jack giró hacia él. No es por cercanía. Es por capacidad. Eso también suena conveniente. Thomas intervino antes de que la discusión creciera. Víctor, si quieres verlo de otro modo, hazlo. Pero piensa en lo que pasó con los cuchillos. Ya casi nos matamos entre nosotros por no saber movernos. Estas armas no son para presumir. Son responsabilidad. Víctor apretó la mandíbula, pero esta vez no discutió tanto. No digo que se las den a cualquiera. Solo digo que todos van a ver lo mismo que yo. Charlotte apareció en la entrada de la armería, con el rostro serio, nadie la había oído llegar. Y por eso mañana tendrán que explicarlo muy bien. Thomas se giró hacia ella. Charlotte. Me desperté cuando media comandancia decidió reunirse en la armería secreta, dijo ella. No soy sorda. Eleanor estaba detrás de ella, sus ojos fueron primero a Jack, luego a las espadas, se quedó inmóvil. Jack. Él no apartó la mirada. Lo sé. Eleanor entró lentamente, la luz de la antorcha se reflejó en las hojas negras. ¿Qué son? Jack respiró hondo. Mañana se lo diremos a todos. Pero tú y Charlotte tienen que saberlo ahora. Charlotte cruzó los brazos. Eso suena terrible. Juan levantó la mano. En nuestra defensa, todo suena terrible desde hace 2 días. Eleanor se acercó más a una de las espadas. No la tocó. No tienen óxido. No, dijo Thomas. ¿Y esas letras? Jack asintió. Alto Valirio. Eleanor cerró los ojos un momento. Charlotte miró a Jack, luego a Thomas, luego a Juan. ¿Valirio como en? Sí, dijo Juan. ¿Cómo en eso? Charlotte se quedó callada, ya que esperaba una burla, un rechazo, quizá una acusación.
Pero Charlotte solo miró las armas con una expresión que, por primera vez, no tenía respuesta inmediata. Mañana, dijo ella al fin, van a provocar pánico. Por eso tienen que ayudarnos, respondió Thomas. Tú con los suministros. Eleanor con los heridos. Eric con la defensa. Arturo con organización. Juan con la explicación histórica y lo que sabe. Jack y yo con lo demás. ¿Lo demás? Preguntó Eleanor. Jack miró una de las inscripciones. Mapas. Lore. Contexto. Si estamos donde creemos que estamos, Thomas y yo somos los únicos con conocimientos amplios. Yo más que él, pero Thomas sabe suficiente para entender los peligros generales. Thomas no discutió. Jack sabe más, admitió. Mucho más. Yo conozco la historia principal, casas, regiones, guerras importantes. Él estudió mapas como si fuera a presentar examen para un doctorado. Juan murmuró. Y yo lo sufrí durante años. Jack no sonrió. Si esto es Canción de Hielo y Fuego, o algo parecido, saber nombres puede ser la diferencia entre caminar hacia una ciudad o hacia una tumba. El silencio regresó, esta vez no era solo miedo, era aceptación parcial, la peor clase de aceptación. La que llega antes de estar listo. Thomas levantó la espada que había tomado antes. La miró con respeto, no con deseo. Entonces las guardamos hasta el amanecer. Nadie más las toca. Eric asintió. Y nadie sale solo. Aedan tomó otra. Ni al baño. Juan lo miró. Gracias por arruinar el misticismo del momento. De nada. Jack tomó una de las espadas. La primera. La de la inscripción Persis no. Fuego y sangre. El peso seguía siendo perfecto, demasiado perfecto, como si la hoja hubiera sido hecha para su mano, y esa idea le provocó un rechazo instintivo. No quería pensar que nada en ese mundo estuviera destinado para él. Las historias con destinos casi siempre cobraban con sangre. Thomas tomó la segunda, Juan la tercera, Eric la cuarta, Aedan la quinta. Cuando los 5 quedaron con las espadas en la mano, incluso Víctor guardó silencio, porque la imagen decía demasiado, no eran caballeros. No eran guerreros. No eran nobles ni héroes de canciones, eran estudiantes cubiertos de ceniza, sangre seca y miedo, sosteniendo armas que no deberían existir y, aún así, por primera vez desde que llegaron, parecían tener algo que el mundo no les había arrebatado. Una oportunidad, la noche no terminó para ellos, dormir fue casi imposible. Las espadas fueron envueltas en telas limpias y mantenidas cerca de sus portadores. Eric reforzó los turnos de vigilancia. Arturo reorganizó las posiciones para que siempre hubiera al menos 2 personas despiertas en la torre, 2 en la entrada y una revisando el patio. Aedan se quejó de que eso parecía paranoia, pero fue el primero en ofrecerse para el siguiente turno. Víctor no volvió a dormir. Se quedó cerca de la entrada, mirando la niebla, y Isabella ayudó a Eleanor con los heridos hasta que el cansancio casi la hizo caer sentada. Juan la encontró apoyada contra una pared, intentando mantener los ojos abiertos. Deberías dormir, le dijo. Tú también. Yo tengo una espada imposible al lado. Estoy demasiado emocionado y aterrorizado para dormir. Isabella lo miró. ¿De verdad crees que estamos en ese mundo? Juan se sentó junto a ella. No quiero creerlo. Esa no fue mi pregunta. Él respiró hondo. Sí. Creo que sí. O algo tan cercano que la diferencia no importa. Isabella bajó la mirada a sus manos. Yo vi la serie, pero no leí los libros. No como ustedes. Eso puede ser bueno. ¿Por qué? Juan miró hacia el patio, donde Jack hablaba en voz baja con Thomas. Porque los que sabemos más tenemos más cosas de las que asustarnos. Isabella no respondió, después de un rato, apoyó la cabeza contra su hombro. Entonces cuando lo expliquen mañana, intenta no asustarnos de más. Juan soltó una risa débil. Soy malísimo en eso. Inténtalo. Él la miró. Lo haré. Afuera, antes del amanecer, el aire se volvió más frío. El fuego se redujo a brasas. La niebla se espesó al otro lado de los muros. Desde la torre, Emma aseguró haber visto luces muy lejanas hacia el sur, pero cuando Arturo subió a mirar no encontró nada salvo oscuridad, ceniza y la sombra inmensa de los volcanes contra el cielo. Nadie supo si fue cansancio o algo real. Cuando el amanecer llegó, no hubo sol claro. Solo una luz gris, filtrada por humo y nubes altas.
Los 14 volcanes seguían allí, visibles más allá de la distancia, lanzando columnas negras hacia el cielo. La tierra olía a ceniza húmeda. Thomas reunió a los encargados primero. Jack, Juan, Eric, Aedan, Eleanor, Charlotte, Arturo, Mike, Isabella, Emma, Alistair, Elizabeth y Víctor se sentaron o permanecieron de pie alrededor de la mesa de piedra del patio. Ethan dormía aún en una esquina, envuelto en una chaqueta de Mike. Charlotte tenía delante las provisiones organizadas en grupos. Antes de cualquier discurso existencial, dijo, hablemos de comida y agua. Jack asintió. Adelante. Charlotte tomó aire. Somos 60. Después del recuento de anoche, tenemos comida suficiente para 5 días si todos comen poco. Muy poco. Si reducimos más las raciones, podríamos estirarlo a 7, pero eso significa gente débil, malhumorada y más lenta. No recomiendo llegar a ese punto salvo que no tengamos alternativa. Thomas pasó una mano por su cabello. ¿Agua? Charlotte señaló varias botellas y cantimploras improvisadas. Peor. Tenemos agua para hoy si somos estrictos. Tal vez parte de mañana, pero no para caminar todo el día bajo este calor de ceniza sin encontrar una fuente. Necesitamos agua antes que comida. Eleanor añadió. Y necesitamos limpiar heridas. Las mordidas de los lagartos son un problema. Hay 2 personas con fiebre leve. Puede ser infección, shock, agotamiento o todo junto. Sin agua limpia, empeoran. Isabella asintió. También necesitamos hervir cualquier agua que encontremos. Si hay actividad volcánica, podría tener minerales, ceniza o cosas peores. Aedan levantó las cejas. Me encanta cómo cosas peores se ha vuelto una categoría médica. Eric ignoró el comentario. Defensa. Tenemos 5 espadas útiles ahora, 2 machetes, varios cuchillos, picos de escalada y herramientas. Las armas oxidadas de la armería no sirven para combate directo, pero algunos escudos pueden usarse como protección temporal o para bloquear entradas. Las puntas de lanza podrían atarse a palos si encontramos madera decente. Arturo intervino. El puesto es defendible por una noche más, quizá 2, pero no resuelve el problema principal. No tenemos agua y no sabemos si las criaturas conocen este lugar. Quedarnos nos vuelve predecibles. Mike, con los brazos cruzados, miró hacia donde dormía Ethan. ¿Y movernos con heridos? Eleanor respondió. Pueden caminar si vamos despacio. Pero si forzamos demasiado, los perdemos. Thomas guardó silencio unos segundos. Luego miró a Jack. Entonces hay que hablar con todos. Jack sintió el peso de la espada envuelta a su lado. Sí. Poco después, el grupo completo fue reunido en el patio, 60 personas. Cansadas, hambrientas, heridas, asustadas. Algunas estaban sentadas contra los muros. Otras de pie, envueltas en chaquetas sucias. Había ojos rojos por falta de sueño, rostros pálidos, manos vendadas, ropa manchada de sangre, ceniza y barro. Ya nadie parecía estar de vacaciones. Ya nadie parecía esperar que un helicóptero apareciera en cualquier momento. Thomas se colocó frente a ellos junto a Jack, no como superior. Como alguien obligado a hablar. Juan estaba un poco detrás, con Isabella a un lado. Eric y Aidan permanecían cerca, las espadas aún envueltas pero visibles. Charlotte tenía las provisiones ordenadas cerca. Eleanor se encontraba junto a los heridos. Arturo observaba el grupo, midiendo reacciones incluso antes de que aparecieran. Víctor estaba cerca de los que antes habían seguido su postura crítica, pero esta vez no parecía dispuesto a encender una discusión. Thomas fue el primero en hablar. Antes de decidir hacia dónde iremos, hay cosas que deben saber. El murmullo empezó casi de inmediato. Jack dio un paso adelante. No vamos a ocultar información. Ayer cometí ese error con una parte de lo que encontramos en la primera fortaleza. Pensé que estaba evitando pánico. Me equivoqué. En este lugar, no saber puede matarnos tanto como saber demasiado tarde. Algunas miradas se endurecieron, otras se volvieron hacia Thomas, esperando su reacción. Thomas asintió. Ayer, antes del ataque, se encontraron esqueletos en la fortaleza. Restos antiguos. Ropa de cuero, cascos oxidados, señales de cortes y quemaduras. No se informó al grupo en ese momento. Víctor cruzó los brazos, pero no interrumpió. Jack continuó. Después vimos los volcanes. Luego, en el sendero, todos encontraron más restos. Armaduras.
Armas. Un lugar donde claramente hubo una batalla o una huida. Llegamos a este puesto, encontramos una armería y anoche encontramos una cámara oculta. El murmullo creció. ¿Cámara oculta? ¿Qué? ¿Anoche? ¿Por qué no nos despertaron? Tomás levantó la mano. Porque no había una amenaza inmediata y despertar a todos en pánico habría sido peligroso. Pero por eso estamos hablando ahora, con todos presentes. Juan dio un paso adelante. Se veía nervioso, pero mantuvo la voz firme. En esa cámara había esqueletos que no parecían soldados. Por la ropa, las joyas y la posición, probablemente eran nobles o personas importantes. Encontramos una llave con ellos. Esa llave abría un cofre en la armería. Alguien preguntó desde el fondo. ¿Qué había dentro? Jack miró a Thomas. Thomas asintió, Eric retiró la tela de una de las espadas, el acero negro grisáceo brilló bajo la luz gris del amanecer, el grupo entero quedó en silencio, no fue admiración. Fue impacto, luego miedo. Aedan retiró la tela de la segunda. Jack la tercera. Thomas la cuarta. Juan la quinta. 5 hojas oscuras. 5 imposibilidades. Charlotte observó las reacciones del grupo, lista para intervenir si alguien intentaba acercarse demasiado. Una chica susurró. ¿Son espadas? ¿Por qué brillan así? No están oxidadas. ¿De dónde salieron? Jack levantó la espada con ambas manos, no en gesto de amenaza, sino para que todos pudieran verla. Tienen inscripciones. Juan tragó saliva. En Alto Valirio. El silencio duró apenas un segundo antes de romperse. ¿Qué? ¿Valirio? ¿Como en la serie? Eso es una broma. No puede ser. ¿Qué demonios está diciendo? Tomás levantó la voz. Escuchen. No fue un grito desesperado, fue una orden y funcionó, el grupo se fue callando poco a poco. Jack sintió el peso de todas las miradas. Sé cómo suena. Sé que parece imposible. Pero llevamos 2 días viendo cosas imposibles. La caída no tuvo sentido. Mike conoce la zona y dijo que estas montañas no deberían estar aquí. Encontramos fortalezas antiguas que nadie conocía. Nos atacaron criaturas que Juan y yo reconocimos de descripciones del bestiario de Canción de Hielo y Fuego. Vimos 14 volcanes. Encontramos esqueletos con armaduras que no corresponden a nuestro mundo moderno. Y ahora tenemos 5 espadas sin óxido, de acero negro grisáceo, con inscripciones en Alto Valirio. Nadie habló. Jack continuó, sintiendo que cada palabra empujaba al grupo más lejos de la realidad que habían conocido. No puedo demostrarles exactamente dónde estamos. No puedo decirles si esto es el mismo mundo de los libros, una versión distinta, una región conectada, una anomalía o algo que no entendemos. Pero la explicación más útil ahora mismo es esta. Estamos en un lugar relacionado con Canción de Hielo y Fuego. O Juego de Tronos, para quienes solo vieron la serie. El patio explotó, esta vez no hubo forma de detenerlo de inmediato. Voces. Preguntas. Negaciones. Risas nerviosas. Alguien empezó a llorar. Otro gritó que era imposible. Una chica dijo que estaban muertos. Otro preguntó si había dragones. Alguien más exigió ver las inscripciones de cerca. Ethan despertó sobresaltado y May lo abrazó de inmediato. Basta. Gritó Eric. El grito fue tan fuerte que varias personas se callaron por reflejo, Thomas aprovechó el momento. No estamos diciendo que entendamos todo. Estamos diciendo que vamos a actuar con la información que tenemos. Negarlo no hará que desaparezca. Víctor dio un paso al frente, todos lo miraron, esperando quizá que volviera a desafiar a los líderes. Pero Víctor no lo hizo. A mí me parece una locura, dijo. Una locura completa. Pero ayer pensé que discutir era más importante que movernos. Owen murió. No pienso repetir eso. Si Jack y Thomas saben algo de este mundo, aunque suene absurdo, más vale escucharlos. Sus palabras cambiaron algo en el ambiente, no lo calmaron todo, pero dieron permiso a otros para no negar por orgullo. Eleanor habló entonces. Lo importante ahora es sobrevivir. Da igual si alguien cree en esto por completo o no. Las heridas son reales. El hambre es real. Las criaturas son reales. Las espadas son reales. Charlotte levantó una de las listas improvisadas de provisiones. Y la comida también es real. O más bien, la falta de ella. Tenemos raciones para 5 días comiendo poco.
7 si queremos estar débiles y miserables. Agua para hoy y quizá parte de mañana. Eso significa que nuestra prioridad es encontrar agua. Arturo añadió. Y un punto seguro. Este puesto nos sirve una noche más, pero no indefinidamente. Juan levantó la voz, todavía con la espada envuelta a su lado. También necesitamos aceptar que Jack y Thomas son los únicos que conocen mapas y lore de forma extensa. Thomas sabe bastante. Jack sabe mucho más. Yo puedo ayudar con idioma, historia y análisis de ruinas, pero en cuanto a mapas de este mundo, ellos son la referencia. Jack no se sintió cómodo con esas palabras, porque eran ciertas y porque ponían sobre él un peso enorme. Una chica preguntó. ¿Entonces dónde estamos? Jack miró hacia los volcanes, visibles por encima del muro. No lo sé con certeza. Pero tienes una idea, dijo Arturo. Jack asintió lentamente. Sí. Thomas lo miró. Jack respiró hondo. 14 volcanes. Tierra quemada. Ruinas antiguas. Posible acero valirio. Si esto se parece al mundo que conocemos, podríamos estar cerca de las 14 llamas. Juan cerró los ojos, varias personas no entendieron. Otras, las que habían visto la serie o leído algo, se pusieron más pálidas. Aedan murmuró. Valiria. Jack no corrigió la palabra. Thomas habló con cuidado. Valiria fue una civilización antigua. Muy poderosa. Destruida por una catástrofe volcánica conocida como la maldición de Valiria. Si estamos allí o cerca de allí, no es un lugar seguro. ¿Y hay ciudades? Preguntó alguien. Ruinas, respondió Jack. Tal vez. ¿Y peligros que no conocemos? ¿Dragones? Preguntó otra voz. Nadie respondió enseguida. Jack eligió la verdad. No lo sé. El miedo volvió a recorrer el patio, pero esta vez no fue caos total, era miedo con estructura, miedo escuchando, miedo esperando órdenes. Thomas se colocó junto a Jack. Hoy no vamos a resolver el misterio de cómo llegamos aquí. Hoy vamos a decidir cómo caminar sin morir. Primero agua. Segundo terreno seguro. Tercero, orientación. Y cuarto, entender qué época, región o situación exacta estamos enfrentando. Charlotte añadió. Y nadie va a comer o beber fuera del reparto. El que robe comida pone en peligro a 60 personas. Eric levantó una de las espadas. También empezaremos entrenamiento básico. No para convertirlos en guerreros. Para que no se maten solos si tienen que defenderse. Aedan asintió. Y para que, si vuelven esos lagartos, no dependamos de rezar y lanzar piedras con estilo. Juan murmuró. Mi estilo lanzando piedras fue impecable. Isabella, a su lado, le dio un codazo suave. No es el momento. Nunca lo es y aún así sigo aquí. Algunas personas soltaron risas tensas, pequeñas, necesarias. Jack miró al grupo y vio algo distinto a la noche anterior. No esperanza exactamente. No confianza plena. Pero sí una forma inicial de aceptación, la mentira de esperar rescate empezaba a morir y en su lugar nacía algo más duro, más peligroso, una comunidad obligada a entender el mundo antes de que el mundo la destruyera. Poco después, el grupo comenzó a prepararse para salir. No de inmediato. Primero recogieron todo. Charlotte supervisó las provisiones. Eleanor revisó a los heridos. Isabella la ayudó, más segura que la noche anterior. Mike preparó a Ethan y le prometió que no se separaría de él. Eric y Aedan ajustaron las espadas a cinturones improvisados con cuerdas y correas. Juan revisó su hoja con una mezcla de fascinación y pánico. Thomas sostuvo la suya como si aún no aceptara que algo tan poderoso estuviera en sus manos. Jack mantuvo la propia envuelta hasta el último momento. Antes de partir, Thomas reunió a los principales responsables en la sala de la armería, ahora vacía de misterio, pero no de peso. Jack, Thomas, Juan, Eric, Aedan, Eleanor, Charlotte, Arturo, Mike, Isabella, Emma, Alistair, Elizabeth y Víctor formaron un círculo irregular alrededor de una mesa vieja. Sobre ella, Juan había dibujado con carbón y ceniza un mapa aproximado de lo que habían visto. La fortaleza inicial, el sendero de los muertos, el puesto, la dirección de los volcanes, la pendiente hacia el sur y las zonas de niebla. No era mucho, pero era el primer mapa de su nueva realidad. Jack lo miró con una presión creciente en el pecho y Thomas apoyó ambas manos sobre la mesa. Bien. Tenemos que decidir el siguiente recorrido. Eric señaló el sur. Pendiente baja.
Puede haber agua. Arturo añadió. También puede haber más tránsito antiguo. Caminos, ruinas, enemigos. Charlotte cruzó los brazos. Necesitamos agua antes que respuestas. Juan miró a Jack. Pero las respuestas pueden evitar que caminemos hacia algo peor. Todos miraron a Jack y Thomas, los únicos que podían reconocer nombres, regiones, peligros y posibilidades del mundo al que tal vez habían llegado. Jack sintió la mirada del grupo como una mano cerrándose alrededor de su garganta. Thomas también la sintió, pero esta vez no bajó la vista. Los dos líderes se miraron, ya no estaban frente a un cofre, ya no estaban decidiendo si abrir o no una caja antigua, ahora tenían que abrir un camino y detrás de ellos caminaban 60 vidas. Capítulo 3. Parte segundo, el peso de mandar Pop General. El primer mapa de su nueva realidad estaba dibujado con carbón, ceniza y miedo. Sobre la mesa vieja de la armería, Juan había trazado líneas torcidas que representaban el camino recorrido desde la fortaleza principal, el sendero de los muertos, el puesto militar y la dirección aproximada de los 14 volcanes. No era un mapa preciso. No tenía escala, nombres ni coordenadas. Pero en aquel momento, para los que estaban reunidos alrededor, era lo más parecido a una brújula. Jack lo observaba sin tocarlo. Thomas, a su lado, mantenía ambas manos apoyadas sobre la mesa. Parecía cansado, pero no ausente. Eso, después de todo lo que había pasado, ya era una victoria. Alrededor de ellos estaban Juan, Eric, Aedan, Eleanor, Charlotte, Arturo, Mike, Isabella, Emma, Alistair, Elizabeth y Víctor. Los que, por decisión formal o por simple necesidad, se habían convertido en el núcleo de mando del grupo. Nadie lo había llamado consejo, pero eso era. Un consejo improvisado en una armería muerta, dentro de una ruina valiría, con 5 espadas imposibles apoyadas cerca y 60 vidas dependiendo de decisiones que ninguno estaba preparado para tomar. Thomas rompió el silencio. Bien. Tenemos que decidir el siguiente recorrido. Eric señaló una línea descendente hacia el sur. La pendiente baja. Puede haber agua. Arturo, con los brazos cruzados, negó lentamente. Puede haber agua, sí. También puede haber más niebla, más ruinas, más animales y menos visibilidad. Charlotte miró las provisiones agrupadas en una esquina. Nos estamos quedando sin opciones. Agua primero. Sin agua no hay recorrido que valga. Eleanor asintió. Y sin agua limpia, los heridos van a empeorar. Las mordidas de esas criaturas no se ven bien. 2 tienen fiebre. Si no encontramos agua y fuego suficiente para hervirla, mañana tendremos un problema grave. Ya tenemos un problema grave, dijo Aedan. Lo que tenemos que evitar es coleccionar más. Juan, que estaba inclinado sobre el mapa, miró a Jack. Tú eres el que más sabe de esto. Jack levantó la vista, todos lo miraban, otra vez. Aquello era lo que más odiaba de estar en ese lugar. No los volcanes. No las ruinas. No siquiera las criaturas. Lo peor era la forma en que todos empezaban a mirarlo cuando aparecía una pregunta que sonaba a canción de hielo y fuego. Como si dentro de su cabeza hubiera un mapa completo con rutas seguras, ciudades vivas, pozos de agua y respuestas, no lo había, había recuerdos. Lecturas. Mapas estudiados por obsesión. Teorías. Ilustraciones. Fragmentos de lore y miedo, mucho miedo. Thomas lo notó. Jack, dijo con cuidado. No necesitamos certeza absoluta. Necesitamos la mejor opción con lo que sabes. Jack respiró hondo. Miró el dibujo de Juan. Luego los volcanes visibles más allá de los muros del puesto, elevándose como sombras negras contra el cielo gris. Tenemos que salir de Valiria lo más rápido posible. Nadie habló, incluso quienes ya habían aceptado parcialmente la posibilidad de estar allí se estremeció al escuchar lo dicho con tanta claridad. Valiria, no como hipótesis, no como palabra temida. Como ubicación. Víctor apretó la mandíbula. ¿Y por qué no quedarnos en una ruina defendible hasta entender mejor las cosas? Jack lo miró. Porque si esto es Valiria, quedarse es morir más lento. Aedan apoyó una mano sobre el pomo de su espada. Eso fue directo. Tiene que serlo, respondió Jack. Valiria no es una región normal. En los libros y en la historia de ese mundo, la zona quedó destruida por la maldición. Fuego, terremotos, gases, ruinas, enfermedades, criaturas. Nadie sabe todo lo que hay aquí. Incluso en ese mundo, la mayoría evita acercarse.
Los que entran no suelen volver. Mike miró hacia la entrada de la armería, donde Ethan seguía sentado en el patio con otros supervivientes. Entonces caminamos. ¿Hacia dónde? Jack miró de nuevo el mapa. Necesitamos orientarnos con lo poco que tenemos. Las 14 llamas son nuestra referencia principal. Si estamos en la periferia occidental o suroccidental de la zona volcánica, y si las ilustraciones y mapas que recuerdo son mínimamente útiles, la antigua ciudad de Valiria estaba relacionada con la costa. Una gran ciudad, posiblemente portuaria, conectada con rutas marítimas, dragones, caminos, fortalezas, minas y todo lo demás. Juan asintió lentamente. En muchas representaciones aparece como una ciudad enorme cerca de un gran río o como... Exacto, dijo Jack. Pero no podemos lanzarnos directamente hacia los volcanes ni hacia el corazón de las ruinas. Eso sería suicida. Necesitamos bordear. Primero noreste, para alejarnos del punto donde estamos y buscar terreno más abierto. Después, si el terreno lo permite, girar al este. Si encontramos restos de calzadas, canales, torres o estructuras mayores, podríamos estar acercándonos a las ruinas de la ciudad. Thomas frunció el ceño. ¿Quieres ir hacia la ciudad destruida más poderosa del mundo? Quiero encontrar señales de costa, caminos o estructuras que nos permitan ubicarnos. No quiero entrar al centro si podemos evitarlo. Pero si la ciudad era portuaria, puede haber restos de muelles, canales, depósitos, cisternas o rutas hacia ríos. Arturo inclinó la cabeza. ¿Y si no encontramos eso? Jack deslizó el dedo sobre el mapa improvisado, trazando una ruta hacia el norte. Entonces giramos al norte. Buscamos el mar humeante. El nombre cayó sobre la mesa como otra mala noticia. Eleanor lo miró. Eso no suena precisamente seguro. No lo es, dijo Jack. Pero una costa nos da algo que ahora no tenemos. Dirección clara. Agua salada no sirve para beber, pero cerca de antiguas ciudades portuarias puede haber cisternas, pozos, canales o ruinas con reservas. También puede haber restos de barcos o madera útil. Y, sobre todo, nos permitiría saber que ya no estamos caminando a ciegas hacia el interior de Valiria. Juan pasó una mano por su rostro. La mejor opción es llegar al mar porque cualquier otra opción nos hunde más en el infierno. Sí, dijo Jack. Aedan soltó una risa seca. Me encanta este plan. Es horrible, pero al menos tiene forma. Charlotte miró el mapa con seriedad. Todo eso sirve si sobrevivimos hoy. Ahora mismo tenemos comida limitada y casi no tenemos agua. Thomas asintió. Entonces resolvamos eso primero. Agua y comida antes de mover al grupo completo. Eric cruzó los brazos. La comida está más cerca de lo que queremos admitir. Nadie preguntó de inmediato, porque todos entendieron. Eleanor fue la primera en decirlo en voz alta. Los lagartos. La sala se quedó quieta, los lagartos tatuados. Las criaturas que habían saltado sobre ellos desde la maleza. Las que habían matado a Melanie, Daniel, Marcus, Lea y Owen. Las que habían obligado al grupo a esconderse, sangrar y entender que el mundo ya no obedecía a sus reglas. Comida, la palabra parecía obscena. Charlotte, sin embargo, la recibió con la frialdad de alguien que ya había pensado en ello. Carne es carne, si no es venenosa. Isabella se tensó. No podemos saberlo con seguridad. Pero podemos reducir el riesgo, dijo Eleanor. Cortamos partes limpias, evitamos órganos, boca, zonas infectadas o heridas extrañas. La cocinamos bien. Muy bien. Si huele mal, se descarta. Mike hizo una mueca. Estamos hablando de comernos a las criaturas que casi nos comen a nosotros. Juan levantó un dedo. Poéticamente justo. Víctor lo miró. Eres incapaz de callarte incluso cuando hablas de comer monstruos. Es mi mecanismo de defensa. Eric ignoró la discusión. En la fortaleza dejamos varios cadáveres de esas cosas. No han pasado tantas horas. Si volvemos rápido, cortamos lo útil y regresamos, podemos conseguir comida para varios días. No toda la que necesitamos, pero algo. Thomas guardó silencio. Jack lo miró. Es arriesgado. Todo es arriesgado, dijo Eric. Pero mover a 60 personas con hambre y sin agua también lo es. Arturo miró el mapa. La ruta de regreso al sitio del ataque es conocida. Eso reduce el riesgo. Pero también podría atraer carroñeros. Aedan apoyó los nudillos sobre la mesa. Entonces no mandamos a cualquiera. Mandamos a los mejores.
Thomas levantó la vista. ¿Cuántos? Eric respondió sin dudar. 15. Charlotte abrió la boca para protestar, pero Eric continuó. Menos de eso y no cargamos suficiente. Más de eso y dejamos desprotegido el puesto. 15 pueden moverse rápido, defenderse y traer carne. Si encuentran agua en el camino, mejor. Jack miró a Thomas. Thomas sostuvo su mirada, ambos entendieron lo que significaba, uno de ellos debía ir. No podían mandar a otros a cortar carne de criaturas muertas mientras ellos se quedaban detrás con el título de líderes. No después de lo que habían dicho al grupo. No después de tomar las espadas. No después de aceptar que la autoridad necesitaba demostrarse con acciones. Yo iré. Al final soy el mejor con la espada, dijo Thomas. Charlotte giró hacia él. Por supuesto que dirías eso. Jack necesita quedarse, continuó Thomas. Si algo pasa aquí, él es quien mejor puede explicar la ruta y mantener la dirección general. Además, si lo perdemos en una expedición por carne, perdemos al que más sabe dónde estamos. Jack no respondió al instante, no le gustaba, pero era cierto. No irás solo, dijo Eric. Thomas asintió. Tú vienes conmigo. Aedan también. Arturo, Mike, Derek, Victor, Alistair, Emma, Elizabeth y 5 hombres más que puedan cargar peso y obedecer órdenes. Emma levantó la cabeza al escuchar su nombre. Eric la miró de inmediato. No. La palabra salió demasiado rápida. Emma entrecerró los ojos. ¿Perdón? Eric apretó la mandíbula. Dije que no. Te escuché. Lo que quiero saber es por qué crees que puedes decirlo. Porque es peligroso. Emma soltó una risa sin humor. Gracias por la información, hermano. Pensé que íbamos de paseo. Aedan miró al techo, como quien ya conocía esa discusión. Eric dio un paso hacia ella. Emma, no es una exploración normal. Volvemos a un lugar lleno de sangre, cuerpos y posiblemente más criaturas. Soy una de las pocas que sabe moverse con cuerda, trepar, cargar peso y mantener la calma. Estuve en la defensa de la fortaleza. No soy una niña. No dije que lo fueras. Entonces no me trates como una. La tensión entre ambos fue distinta a la tensión de liderazgo. Era más íntima, más vieja. Eric la miraba con una preocupación que no era solo la de un hermano mayor. Era algo más cerrado, más feroz, como si el mundo entero pudiera quemarse siempre que ella no estuviera en medio de las llamas. Emma, por su parte, no retrocedía. Lo miraba como alguien acostumbrado a recibir esa protección y a odiarla casi tanto como la necesitaba. Thomas observó el intercambio sin intervenir de inmediato, Jack también lo hizo. Finalmente, Emma bajó la voz. Eric. Voy. Él cerró los ojos un segundo, cuando los abrió, la dureza seguía allí, pero se había quebrado un poco. Te quedas cerca de mí. Emma alzó una ceja. No soy tu sombra. No. Pero eres mi hermana. Ella sostuvo su mirada. Y tú eres mi hermano. No mi dueño. El silencio fue breve, pero intenso. Eric asintió al fin. Cerca, Emma. Ella respiró hondo. Cerca. No fue una victoria de ninguno, fue un acuerdo cargado de cosas que ninguno dijo. Thomas decidió cerrar la discusión antes de que se volviera más personal. Entonces está decidido. 15. Entramos, cortamos carne limpia, revisamos si hay agua cerca y volvemos. Nada de explorar por curiosidad. Nada de separarse. Jack añadió. Si encuentran algo raro, evalúan. No se arriesguen por respuestas. Juan lo miró. ¿Desde cuándo tú das ese consejo? Desde que descubrimos que las respuestas tienen dientes. Nadie discutió eso. Puff Thomas. Thomas sintió el peso de la espada en su cintura durante todo el camino de regreso, no estaba acostumbrado. El arma era demasiado ligera para lo que representaba. Ese era el problema. Si hubiera sido pesada, incómoda, brutal, quizá habría sentido que pertenecía al mundo real. Pero no. La hoja envuelta se movía con él como si siempre hubiera estado allí, como si su cuerpo supiera llevarla mejor que su mente, eso le daba miedo. El grupo de 15 avanzaba en silencio entre las rocas negras y la ceniza. Eric iba a su derecha, atento a cada sonido. Aedan caminaba un poco más atrás, con la mano cerca de la empuñadura de su propia espada. Vicot iba junto a Arturo, observando el terreno y murmurando comparaciones que Thomas no alcanzaba a escuchar.
Mike se mantenía serio, con un cuchillo en la mano y el rostro de alguien que habría preferido estar con Ethan, pero no podía permitir que otros arriesgaran el cuerpo por comida mientras él se quedaba atrás. Derek llevaba uno de los machetes. Víctor cargaba una bolsa vacía y una barra de madera reforzada con metal oxidado. Alistair, Elizabeth y Emma se movían con la seguridad de quienes estaban acostumbrados a terreno difícil. Los otros 4, seleccionados por fuerza, calma y capacidad de obedecer, avanzaban más pálidos que preparados. Thomas no los culpaba, él tampoco se sentía preparado, el sendero de vuelta parecía peor a la luz gris del día. Las ruinas, los esqueletos y las manchas antiguas ya no estaban envueltas en el dramatismo de la noche, pero eso no las hacía menos perturbadoras. Al contrario. La luz permitía ver detalles que la oscuridad había perdonado. Dedos quebrados, marcas de cortes en huesos, armaduras abiertas como cáscaras vacías, cráneos mirando hacia nada. Juan se detuvo junto a una de las piezas oxidadas. No fue una retirada ordenada, murmuró. Thomas lo oyó. ¿Qué? Juan señaló con cuidado el terreno. Mira las posiciones. Algunos corrían hacia arriba, otros hacia abajo. Otros cayeron defendiendo puntos sin sentido. Esto fue caos. Una ruptura total. Aedan miró los restos. Como nosotros en la fortaleza, antes del embudo. Thomas no respondió, la comparación dolió porque era cierta. Eric levantó la mano, todos se detuvieron, el aire cambió. Thomas tardó un segundo en entenderlo. El olor a ceniza seguía allí, pero debajo había algo más. Sangre seca, carne abierta, putrefacción temprana, la fortaleza estaba cerca, cuando llegaron, nadie habló, el patio interior parecía una herida. Las piedras seguían manchadas de sangre. Los restos quemados de la antorcha improvisada yacían cerca de la entrada de la torre. Algunos cuerpos de lagartos tatuados estaban donde los habían dejado. Otros habían sido movidos. Arrastrados, quizá. Había marcas en el suelo, surcos oscuros y huellas que no recordaban haber visto la noche anterior. Víctor tragó saliva. Algo estuvo aquí. Eric se agachó junto a una de las marcas, Thomas se acercó, la huella era profunda, tenía forma parecida a la de los lagartos, pero más grande. Mucho más grande. Las garras habían abierto la tierra húmeda y la ceniza como cuchillos. Cada pisada era casi del tamaño de la cabeza de un hombre. Aedan soltó un silbido bajo. Eso no lo hizo uno de los pequeños. Juan se inclinó, pálido. Pequeños, dice. Eran del tamaño de perros grandes. Entonces esto era del tamaño de un caballo pequeño, respondió Aedan. Derek dio un paso atrás. Volvamos. Nadie lo llamó cobarde, ¿por qué todos lo pensaron? Thomas miró las huellas. Había varias. No solo una. Se alejaban de la fortaleza hacia el noreste, internándose entre rocas y vegetación baja. Eric siguió el rastro con la mirada. Lo que sea que vino, se llevó 2 cuerpos de lagarto. Carroñero, dijo Arturo. O depredador, añadió Emma. Eric la miró de reojo. Podría seguir cerca. Emma no apartó la vista de las huellas. Por eso deberíamos saber hacia dónde fue. Thomas sintió que la decisión se le clavaba en el pecho, habían venido por carne, no por rastros, pero aquellas huellas iban en dirección aproximada al noreste. La misma dirección que Jack había propuesto como primer tramo para salir de Valiria. Si algo enorme se movía por esa zona, ignorarlo podía ser tan peligroso como seguirlo. Mike habló en voz baja. Thomas, la carne. La misión, la comida. 60 personas esperando. Thomas cerró los ojos un segundo, luego habló. Primero cortamos carne. Rápido. Limpia. Nada de órganos. Nada cerca de mordidas o zonas quemadas. Luego seguimos las huellas un tramo corto. Solo un tramo. Si hay señales de peligro cercano, volvemos. Derek lo miró como si quisiera protestar. Víctor sí lo hizo. ¿Seguiremos las huellas enormes de algo que podría tragarnos? Thomas sostuvo su mirada. Las seguiremos con cautela. Si llevan hacia una madriguera, nos alejamos. Si llevan hacia agua, lo sabremos. Si llevan hacia la ruta que tomaremos con todos, necesitamos saberlo antes de mover a 60 personas. Víctor apretó los dientes. O nos mata antes. Eric intervino. Si estuviera cerca, probablemente ya lo sabríamos. Eso no me tranquiliza, dijo Juan. No era mi intención, respondió Eric.
Aedan desenvainó parcialmente su espada negra, lo suficiente para que el brillo oscuro apareciera bajo la luz gris. Entonces hagámoslo antes de que mi sentido común gane y me vaya corriendo. La tarea de cortar carne fue peor de lo que Thomas esperaba. Eleanor les había dado instrucciones claras antes de partir, y Thomas las repitió varias veces. Partes limpias, cortes profundos, nada de órganos, nada de carne con olor extraño, nada de tejido alrededor de heridas contaminadas. Aún así, convertir a las criaturas que habían matado a sus compañeros en provisiones fue una experiencia que dejó en silencio incluso a Juan. El acero valirio hizo la diferencia. La espada de Eric cortó escamas con una facilidad aterradora. Donde los cuchillos habrían resbalado o se habrían partido, la hoja negra abrió carne, tendón y piel como si el mundo hubiese decidido obedecerla. Aedan probó la suya con una mezcla de fascinación y rechazo. Thomas usó su espada una sola vez, bastó, la hoja atravesó la piel del lagarto con una limpieza tan perfecta que sintió náuseas. No me gusta lo fácil que es, murmuró. Eric, que estaba a su lado, respondió sin mirarlo. A mí sí. Thomas lo miró. Eric no sonreía. No porque me guste cortar carne. Porque si esas cosas vuelven, quiero que mueran rápido. Thomas no supo qué decir, no hubo discusión después de eso. Llenaron bolsas con tiras de carne envueltas en telas limpias, restos de lona y pedazos de ropa que habían decidido sacrificar. No era elegante. No era higiénico. Pero era supervivencia. Cuando terminaron, siguieron las huellas. El rastro salía por una brecha lateral de la fortaleza y descendía entre rocas cubiertas de musgo oscuro. La vegetación allí era más densa, retorcida y húmeda. El aire se sentía diferente. Más fresco. Más pesado. Como si la tierra respirara por grietas invisibles. Thomas iba al frente con Eric, Aedan y Emma cubrían los laterales. Juan y Arturo observaban el suelo. Mike y Víctor cargaban parte de la carne. Alistair y Elizabeth mantenían la retaguardia con los otros 4. Durante varios minutos no pasó nada, eso fue lo peor, el silencio permitía imaginar demasiado. Cada rama quebrada parecía una mandíbula. Cada sombra, una garra. Cada piedra húmeda, un ojo. Entonces Juan levantó la mano. Esperen. Todos se detuvieron. ¿Qué viste? Preguntó Thomas. Juan señaló el suelo, las huellas grandes se cruzaban con otras más pequeñas. Muchas. Algunas iban en dirección contraria, otras parecían haber corrido hacia las rocas. Pero había algo más. La tierra estaba más húmeda. Arturo se agachó y tocó el suelo. Agua cerca. Thomas sintió que todo su cuerpo se tensaba. ¿Estás seguro? Arturo levantó los dedos cubiertos de barro oscuro. La ceniza no se compacta así sin humedad. Juan miró hacia una grieta entre 2 formaciones de piedra negra. El rastro va por ahí. Víctor negó. No. No me gusta esa grieta. Aedan levantó la vista. Víctor, si algún día dices que algo te gusta, asumiré que es una trampa. Si sobrevivo a este día, lo consideraré. Eric miró a Thomas. No dijo nada, la decisión era suya. Thomas sintió una vez más el peso de mandar. No era el peso heroico de las historias. No era una corona, ni una espada, ni una bandera ondeando al viento. Era tener 15 personas esperando que decidieras si entrar en una grieta donde quizá había agua o muerte. 5 minutos, dijo Thomas. Entramos despacio. Si vemos señales de madriguera, huesos frescos o escuchamos algo, salimos. Eric asintió. Yo primero. No, dijo Thomas. Juntos. Eric lo miró. Luego aceptó, entraron por la grieta. El espacio era estrecho al principio, pero después se abrió en una depresión natural entre rocas volcánicas. Allí el aire era más frío. El suelo descendía unos metros y, al fondo, protegido por piedra negra y raíces, encontraron agua. No era un río. No era un lago. Era un yacimiento, una especie de manantial oculto que brotaba entre rocas oscuras, llenando una poza irregular antes de filtrarse hacia grietas más bajas. El agua tenía un reflejo grisáceo por la ceniza, pero se movía. No estaba estancada. Brotaba desde abajo con pequeños burbujeos, clara en el centro, turbia en los bordes. Durante un segundo nadie se movió, el alivio fue tan fuerte que Thomas casi sintió dolor. Agua, susurró Derek. Mike cerró los ojos. Gracias a Dios. Isabella no estaba allí para analizarla. Eleanor tampoco.
Pero las instrucciones habían sido claras: recoger, hervir, no beber sin tratar salvo emergencia. Thomas levantó la mano antes de que nadie se lanzara. No beban todavía. Varios lo miraron con desesperación. Llenamos todo lo que tengamos, ordenó. Botellas, cantimploras, bolsas impermeables, recipientes. Lo herviremos al volver. Eric ya estaba moviéndose. Rápido. Este sitio puede ser punto de casa. Las palabras mataron parte del alivio, todos trabajaron con una urgencia silenciosa. Llenaron botellas vacías, cantimploras, recipientes de plástico, bolsas de hidratación del equipo de escalada e incluso una pequeña olla metálica rescatada del autobús. Juan metió las manos en el agua apenas lo necesario y luego se detuvo, mirando la superficie. Thomas lo notó. ¿Qué pasa? Juan tragó saliva. Las huellas venían aquí. Thomas miró alrededor, el yacimiento estaba rodeado de marcas. Algunas pequeñas. Otras enormes. Varias se hundían profundamente en el barro de la orilla, no era solo agua. Era un bebedero, un punto donde las criaturas venían. Thomas sintió que el alivio se convertía en frío. Terminen ya, ordenó. Eric levantó la cabeza, también lo había entendido. Todos fuera en un minuto. Emma estaba llenando una botella cerca de una roca baja. Eric se acercó y tomó otra botella para ayudarla. Más rápido, dijo en voz baja. Ella no lo miró. Estoy yendo rápido. No lo suficiente. Eric. Él bajó la voz aún más. No me hagas discutir ahora. Emma levantó la vista, sus rostros quedaron demasiado cerca durante un instante. El mundo alrededor parecía una colección de ceniza, piedra y peligro, pero entre ellos había algo cerrado, una corriente que no pertenecía al resto. Thomas lo vio sin querer y apartó la mirada. Emma habló más suave. Estoy aquí. Estoy bien. Eric tragó saliva. Quiero que sigas así. Entonces ayúdame a cargar y deja de mirarme como si ya me hubieras perdido. Él no respondió, tomó 2 recipientes llenos y se los colgó al hombro, entonces llegó el estruendo, no fue cerca, pero fue enorme. Un golpe profundo sacudió el aire desde algún punto más allá de las rocas, hacia el noreste. No sonó como piedra cayendo. No exactamente. Fue más parecido a algo gigantesco golpeando contra otra cosa. Después vino un rugido. Grave, largo, tan profundo que Thomas lo sintió en el pecho antes de entenderlo con los oídos. Los lagartos tatuados chillaban, aquello rugía, luego llegaron chillidos, muchos. Agudos, furiosos, aterrados. Algo estaba peleando. O algo estaba cazando, todos se quedaron inmóviles, el segundo rugido fue más fuerte, más cercano. Eric fue el primero en reaccionar. Fuera. Ahora. Nadie discutió. Recogieron lo que pudieron. Algunas botellas quedaron a medio llenar. Una bolsa se cayó al barro y nadie volvió por ella. Thomas agarró a Derek del hombro cuando el chico se quedó paralizado y lo empujó hacia la salida. Muévete. El grupo salió de la depresión casi corriendo. Detrás de ellos, los chillidos continuaban. Algo enorme golpeó piedra. Hubo otro estruendo. Una bandada de aves oscuras salió disparada desde la vegetación lejana, cruzando el cielo gris como ceniza viva. Víctor tropezó con una raíz. May lo agarró de la chaqueta y lo levantó sin detenerse. ¡Corre! Aedan iba atrás con la espada desenvainada, aunque Thomas sabía que, si lo que rugía aparecía, una espada quizá no sería suficiente. Eric corría junto a Emma. No delante, no detrás, junto a ella. Cada pocos pasos la miraba de reojo, como si necesitara comprobar que seguía allí. Emma no le pidió que dejara de hacerlo esta vez. Solo corrió más rápido, los recipientes golpeándole la espalda, el rostro pálido y decidido. Thomas sintió los pulmones arderle, la carne cargada pesaba. El agua pesaba más. La espada le golpeaba la pierna. El miedo le golpeaba todo lo demás, no se detuvieron hasta que la fortaleza quedó atrás y el sendero hacia el puesto militar volvió a aparecer entre la niebla. Solo entonces Eric levantó la mano. Alto. Respiren. 30 segundos. Varios se desplomaron sobre las rodillas. Thomas apoyó una mano contra una roca y miró hacia atrás, no se veía nada, solo niebla, ceniza y rocas negras, pero los rugidos aún resonaban en su memoria. Juan llegó a su lado, jadeando. Bueno, encontramos agua. Thomas lo miró. Juan levantó una botella. Intento enfocarme en lo positivo. Thomas,
Contra todo pronóstico, soltó una risa breve. No porque fuera gracioso, sino porque si no reía, tal vez gritaría. Regresaron al puesto con carne y agua. El recibimiento fue una mezcla de alivio y horror. Al ver las bolsas cargadas, Charlotte reaccionó primero, ordenando dónde dejar la carne, qué telas apartar, qué superficies limpiar y quién debía preparar fuego. Eleanor tomó el control del agua junto a Isabella, revisando olor, color y sedimentos antes de decidir hervirla en tandas. Nadie bebe sin hervir, repitió Eleanor tantas veces que terminó sonando como una ley. Mike fue directo hacia Ethan, que corrió a abrazarlo. El niño no preguntó qué había pasado. Tal vez había aprendido demasiado pronto que algunas preguntas traían respuestas peores. Víctor dejó su carga junto a la pared y se sentó en el suelo, con la mirada perdida. Derek vomitó detrás de una esquina. A Ethan le dio palmadas en la espalda. Tranquilo. Después de cortar monstruo para la cena, vomitar es una reacción bastante elegante. Derek, pálido, lo miró con odio cansado. Cállate. Sí. Justo. Thomas entregó su carga a Charlotte y se quedó de pie unos segundos, sin saber qué hacer con las manos. Habían vuelto vivos, con carne, con agua. Eso debería sentirse como una victoria, pero solo podía pensar en las huellas enormes y en aquel rugido. Jack se acercó a él. ¿Qué pasó? Thomas lo miró. Encontramos agua. Eso ya lo veo. Y algo más. Eric llegó detrás de Thomas, con el rostro cerrado. Huellas grandes. Muy grandes. Más que los lagartos que nos atacaron. Nos llevaron hasta un yacimiento de agua. Jack palideció. ¿Las siguieron? Thomas respondió antes de que Eric pudiera hacerlo. Fue decisión mía. Jack lo miró con dureza. Durante un segundo, Thomas pensó que discutirían. Pero Jack se contuvo. ¿Valió la pena? Thomas miró las botellas, las cantimploras y los recipientes que Eleanor empezaba a organizar. Sí. ¿Qué escucharon? Eric respondió. Rugidos. Algo enorme. Chillidos de lagartos. Una pelea o una cacería. No lo vimos. Jack cerró los ojos un instante. Juan se acercó con una botella en la mano. Antes de que alguien lo pregunte. No pienso sugerir que investiguemos qué era. Mi curiosidad acaba de presentar su renuncia formal. Bien, dijo Jack. ¿Por qué no vamos a investigarlo? Thomas asintió. No. Nos vamos. Las horas siguientes fueron trabajo, no reflexión, trabajo. Hervir agua. Cortar carne. Encender más fuego. Ahumar lo que se pudiera. Cocinar lo necesario para comer antes de partir. Repartir tareas. Preparar cargas. Decidir qué se quedaba y qué se llevaba. Usar pedazos de tela para envolver carne cocida. Separar agua limpia de agua sin hervir. Vigilar la entrada. Vigilar la niebla. Vigilarse unos a otros. La comida cambió el ánimo del grupo, no lo volvió alegre, eso era imposible. Pero sí menos quebradizo. El olor de carne cocinándose provocó náuseas en algunos y hambre feroz en otros. Más de uno lloró mientras comía. No por asco únicamente. También por alivio. Por culpa. Por estar vivo mientras otros no. Por descubrir que la supervivencia podía obligarlos a agradecer la carne de una criatura que había matado a sus amigos. Charlotte repartió raciones pequeñas, firmes y justas. Nadie repite hasta que todos hayan comido. Nadie discutió, quizá porque tenía un cuchillo en la mano, quizá porque todos empezaban a entender que sus órdenes mantenían al grupo unido de formas que no siempre se veían. Cuando la actividad bajó, Eric buscó a Jack y Thomas. No lo hizo delante de todos, los encontró cerca de la torre baja, donde el humo de los fuegos no llegaba tan fuerte y el ruido del grupo quedaba amortiguado por los muros. Thomas estaba sentado sobre una piedra, limpiando la hoja de su espada con una tela. Jack estaba de pie, mirando el noreste, como si intentara ver a través de las montañas la ruta que él mismo había propuesto. Eric se acercó sin rodeos. Tenemos que hablar. Jack no giró. ¿Sobre las huellas? Sobre las espadas. Thomas levantó la vista. Eric se detuvo frente a ellos. Su rostro estaba serio, pero no agresivo. Aún así, Thomas sintió que la conversación no sería cómoda. Lo de hoy confirmó algo, dijo Eric. La gente nos vio volver con carne y agua. Vieron que las espadas sirven. Vieron que ustedes dos tomaron decisiones y que esa decisión mantuvo vivo al grupo un día más. Jack lo miró. Eso suena como algo bueno. Lo es.
Pero también significa que las espadas ya no son solo armas. Thomas dejó de limpiar la hoja. Son herramientas. Eric negó lentamente. No. Los picos son herramientas. Los cuchillos son herramientas. Esas espadas son símbolos. Thomas sintió rechazo inmediato. No quiero símbolos. No importa lo que quieras. La respuesta fue seca, pero no cruel. Eric dio un paso más cerca. Mira alrededor, Thomas. Están asustados. Hambrientos. Heridos. Hace 2 días tenían clases, cafés, teléfonos y planes de vacaciones. Ahora comen lagarto tatuado en una ruina de Valiria. Necesitan creer que alguien puede protegerlos. No solo hablarles. Protegerlos. Jack permaneció en silencio. Thomas apretó la mandíbula. ¿Y eso significa que... ¿Que debemos parecer reyes? Significa que, si quieren mantener el control, deben conservar las armas más importantes. Thomas se puso de pie. Eso suena mal. Lo sé. Suena a amenaza. No lo es. Eric sostuvo su mirada. Es realidad. Si reparten esas espadas para parecer justos, pierden la única ventaja real que tenemos. Y si alguien con miedo, resentimiento o ambición toma una, tarde o temprano habrá una pelea. Quizá no hoy. Quizá no mañana. Pero pasará. Thomas miró hacia el patio. Vio a Víctor hablando con 2 chicos cerca de la entrada. Vio a Charlotte dando instrucciones. Vio a Eleanor revisando a un herido. Vio a Mike sentado con Ethan. Vio a Juan e Isabella organizando recipientes de agua. Vio a Emma riñendo con Aidan por algo que no alcanzaba a oír. Vio personas, no súbditos, no soldados, personas. No quiero gobernarlos por miedo, dijo Thomas. Eric asintió. Bien. Entonces no lo hagas. Pero tampoco seas tan ingenuo como para creer que la autoridad se sostiene solo con buenas intenciones. Jack habló al fin. Protección, disciplina y símbolos de poder. Eric giró hacia él. Exacto. Thomas miró a Jack. ¿Estás de acuerdo? Jack tardó en responder. No me gusta. Eso no responde. Jack respiró hondo. Sí. Creo que tiene razón. Thomas sintió que algo se hundía dentro de él. Jack continuó. No porque quiera convertirnos en señores valirios ni nada parecido. Sino porque hoy, cuando Eric y Aidan usaron las espadas para cortar carne, todos lo vieron. Cuando las mostramos esta mañana, todos entendieron que no eran simples armas. Si las tratamos como objetos comunes, otros intentarán decidir sobre ellas. Si las mantenemos bajo una estructura clara, evitamos disputas. ¿Estructura clara? Preguntó Thomas. Las espadas quedan con quienes pueden usarlas y responder ante el grupo. Tú, yo, Juan, Eric y Aidan. No se prestan. No se exhiben sin necesidad. No se usan para intimidar a nadie del grupo. Pero tampoco se entregan para calmar susceptibilidades. Eric asintió. Eso. Thomas miró su espada, la hoja negra reflejaba el cielo gris balardo a Eris. Todos los hombres deben servir. Había algo terrible en portar una espada con esa inscripción mientras hablaban de autoridad, control y símbolos de poder. Thomas sintió ganas de envolverla y no volver a tocarla. Pero luego recordó los rugidos, las huellas, los lagartos, los muertos, la carne, el agua y entendió que su incomodidad no cambiaba el mundo. No quiero que esto nos convierta en algo peor, dijo. Eric respondió más bajo. Entonces asegúrate de seguir siendo tú quien la lleve. La frase fue simple y por eso dolió más. Jack miró a Thomas. El liderazgo conjunto acaba de nacer, Tom. Pero necesita base. No podemos permitir que el grupo se fracture cada vez que aparezca una decisión difícil. Thomas cerró los ojos. Por un instante deseó volver al autobús. Al café de Thomas. A Juan quejándose de la serie. A Jack hablando de mapas como si eso no pudiera importar jamás. A Charlotte lanzando comentarios afilados sobre cosas normales. A Eleanor preocupándose por exámenes, no por mordidas. A Mike llegando tarde con Ethan en los hombros, deseó una vida donde mandar significara organizar un viaje, no decidir quién llevaba espadas imposibles en una tierra maldita. Cuando abrió los ojos, el mundo seguía allí. Valiria seguía allí. De acuerdo, dijo al fin. Las espadas se quedan como están. Pero bajo reglas claras. Nadie las usa contra el grupo. Nadie amenaza con ellas. Nadie decide solo por tener una. Eric asintió. Eso puedo aceptarlo. Jack también.
Lo diremos cuando sea necesario. No como anuncio de poder. Como norma de seguridad. Thomas miró a Eric. ¿Y si alguno de nosotros empieza a actuar como si la espada lo hiciera más importante que los demás? Eric completó la idea. Los otros 4 lo bajan de la nube. Jack casi sonrió. Eso sí suena a consejo. Thomas no sonrió, pero algo en su pecho se asentó, no tranquilidad, nunca tranquilidad, pero sí decisión. Puff general. Partieron poco después del mediodía, el problema de la comida y el agua no estaba resuelto de verdad. Solo aplazado, pero en ese mundo, aplazar la muerte ya era una forma de victoria. El grupo salió del puesto militar con más orden que nunca. Las cargas fueron repartidas con cuidado. Charlotte supervisó las provisiones. Eleanor e Isabella caminaron cerca de los heridos. Mike llevó a Ethan en el centro, rodeado por personas de confianza. Arturo iba atento a la ruta. Juan se movía entre Jack y Thomas, repitiendo instrucciones, revisando el mapa improvisado y haciendo comentarios que mantenían a algunos al borde de la risa y a otros al borde de golpearlo. Eric, Aedan, Emma, Alistair y Elizabeth cubrían los laterales y la retaguardia. Las espadas negras iban envueltas, pero no ocultas, todos sabían que estaban allí, todos sabían quién las llevaba y aunque nadie lo dijo, el grupo caminó de manera distinta, más armado, más consciente. Más parecido a una pequeña comunidad en marcha que a un grupo de estudiantes extraviados. Jack guió primero hacia el noreste, siguiendo el plan que había explicado. La tierra volcánica se extendía en ondulaciones negras y grises. A veces el suelo estaba cubierto de ceniza fina. A veces aparecían placas de roca dura, quebradas por grietas de las que salía calor. La vegetación era escasa, retorcida, de hojas oscuras. En algunos puntos, columnas pequeñas de vapor se alzaban desde agujeros en la tierra. Nadie se acercaba a ellas, el cielo permanecía cubierto por humo alto. El sol era apenas una mancha pálida detrás de una cortina gris. Durante una parte de la caminata, Eric quedó junto a Emma, no fue casualidad. Ella lo sabía. ¿Vas a seguir caminando pegado a mí todo el día, verdad? Preguntó sin mirarlo. Eric mantuvo la vista al frente. Estoy cubriendo el flanco izquierdo. ¡Qué coincidencia! Yo soy el flanco izquierdo. El mundo es misterioso. Emma resopló. No eres gracioso. Nunca he intentado serlo. Caminaron unos pasos en silencio. A su alrededor, el grupo avanzaba con cansancio, pero sin el caos de antes. Algunos hablaban en murmullos. Otros guardaban energía. Las bolsas con carne cocida y los recipientes de agua sonaban con cada movimiento. Emma ajustó la correa de una cantimplora en su hombro. No puedes hacer eso siempre. Eric la miró de reojo. ¿Qué cosa? Colocarte entre todo peligro y yo. Su rostro se endureció. Puedo intentarlo. Ese es el problema. Eric no respondió. Emma bajó la voz. Hoy, cuando sonó ese rugido, me miraste como si el mundo se hubiera acabado. Podía acabarse. Para todos. No para todos igual. Ella se detuvo un segundo. Eric también lo hizo, los demás siguieron caminando alrededor, sin prestarles demasiada atención. Emma lo miró con una mezcla de irritación y tristeza. Soy tu hermana, Eric. No algo que puedas guardar en una caja para que no se rompa. La palabra hermana quedó entre ellos, pesada, necesaria. Eric tragó saliva. Lo sé. Entonces. Él apartó la mirada hacia los volcanes. Entonces nada. Lo sé y aún así no puedo evitarlo. Emma suavizó un poco el gesto. Tienes que aprender. Eric volvió a mirarla. ¿Y si no quiero? Emma no respondió de inmediato, el viento movió ceniza entre ellos. Entonces te voy a obligar, dijo ella al fin. Porque no pienso sobrevivir a este lugar para convertirme en tu prisionera emocional. Eric soltó una risa baja, casi involuntaria. Eso fue muy específico. He tenido tiempo de pensarlo mientras me vigilabas como halcón neurótico. Él bajó la mirada, y por primera vez en horas su expresión se abrió un poco. Cerca, dijo. Emma arqueó una ceja. ¿Qué? No detrás. No encerrada. No obedeciendo. Solo cerca. Ella lo observó. Había demasiadas cosas no dichas en la forma en que él lo pidió, miedo, culpa, necesidad. Un afecto feroz que aún no sabía en qué podía convertirse ni qué límites debía obedecer. Emma no parecía ignorarlo. Pero tampoco lo nombró. Finalmente asintió. Cerca.
Eric respiró como si esa sola palabra le hubiera permitido seguir caminando. Más adelante, Jack y Thomas avanzaban al frente. Durante horas, el grupo siguió el rumbo noreste. La tierra subía y bajaba en pequeñas pendientes, obligándolos a detenerse varias veces para que los heridos descansaran. Cada pausa era breve. Cada sorbo de agua, medido. Cada porción de carne, contada. Después de un largo tramo, Jack ordenó cambiar el rumbo hacia el este. No fue una decisión dramática, simplemente se detuvo, miró los volcanes, comparó la posición de las columnas de humo con lo que recordaba de mapas e ilustraciones, y señaló una línea entre dos formaciones rocosas. Por ahí. Thomas lo miró. ¿Seguro? Jack soltó una risa cansada. No. Pero es lo mejor que tengo. Thomas asintió. Entonces por ahí. Caminaron. La tarde empezó a oscurecerse mucho antes de lo normal por culpa del humo. El aire se volvió más caliente. Más denso. En algunos tramos, el suelo parecía vibrar de manera apenas perceptible, como si algo gigantesco respirara debajo y entonces, cerca del final de la jornada, la tierra se abrió frente a ellos, no literalmente, fue la perspectiva. El grupo ascendió una loma de roca negra, baja pero empinada. Jack y Thomas llegaron primero, seguidos por Juan, Eric, Arturo y Aeran. Desde arriba, el paisaje dejó de ser una sucesión de rocas, niebla y ceniza, se convirtió en inmensidad. A lo lejos, al este y al noreste, se extendía una mancha oscura que ocupaba el horizonte. No era un bosque. No era una cordillera. Eran ruinas. Torres partidas, murallas derrumbadas, estructuras colosales medio enterradas en ceniza, puentes rotos que no llevaban a ninguna parte, columnas negras elevándose como huesos de gigantes y más allá, entre la bruma y el humo, algo que parecía una línea plateada y oscura al mismo tiempo. Agua o quizá solo el reflejo del cielo sobre una superficie imposible. Jack no pudo hablar. Thomas tampoco, ambos dieron unos pasos más, alejándose apenas del grupo. Jack desenvainó la espada negra, no por amenaza, por necesidad. La hoja capturó la luz gris del atardecer y la devolvió en vetas oscuras, como humo atrapado en metal. Thomas, a su lado, hizo lo mismo. Su espada parecía casi viva bajo el cielo de ceniza. Jack miró la inscripción cerca de la base. Persis Nogle fuego y sangre. Al fondo, las 14 llamas seguían arrojando columnas de humo hacia el cielo. En su base, extendiéndose alrededor de ellas y alargándose por lo que parecían cientos de kilómetros cuadrados, las ruinas negras cubrían la tierra como una cicatriz interminable. No era una fortaleza perdida, no era un puesto militar aislado, no era una anomalía local. Era una civilización muerta, una herida abierta en el mundo. Juan llegó unos pasos detrás y se quedó sin aire. Arturo no dijo nada, Aedan murmuró una maldición, Eric apretó la empuñadura de su espada. Thomas miró a Jack. Jack sintió que todas las explicaciones posibles se derrumbaban una tras otra hasta dejar solo una, la más absurda, la más terrible, la única que encajaba. Estamos en Valiria, dijo. Nadie respondió, no hacía falta, el viento arrastró ceniza sobre la loma, envolviéndolos como un sudario gris. Detrás de ellos, 60 personas esperaban un camino. Delante, una tierra maldita se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ya no buscaban el camino de regreso. Primero tenían que sobrevivir al lugar al que habían llegado.